Este mundo de dolor, niños que mueren maltratados, ya no hay amor ni compasión. Es tiempo ya de prepararnos. Jesús muy pronto volverá y ha de buscar a los valientes que proclamamos su verdad. Es tiempo ya de hablarle a otros y su mensaje predicar. Toda nación, tribu y lengua confesarán al Salvador. Es tiempo ya, no lo perdamos. Es tiempo ya de hablar de Dios. Las profecías se han cumplido. Jesús vendrá. Es tiempo ya. Es tiempo ya. Es tiempo ya. Jesús vendrá. Oh, sí vendrá. Ya no llores más, pues Dios a tu lado está. Tu lado Dios está. No llores, no te angusties más. Ya no llores más, pues Dios a tu lado está. Tu lado Dios está. No llores, no te angusties más. Y cuando vengan pruebas, no llores, no llores. Cuando tus sueños y esperanzas no estén ya, oh no. Y cuando vengan problemas y tantas penas que no puedas más, solo mira al cielo, pues hay un Dios que está junto a ti. Ya no llores más, pues Dios a tu lado está. Tu lado Dios está. No llores, no te angusties más. Y cuando hay divisiones y tus amigos y amados te dejen y tú sufres tanto que ya no sabes lo que vas a hacer.
angusties más. No llores ya. Ya no llores más. Pues Dios a tu lado está. Siempre contigo. Tu lado Dios está. No llores, no te angusties más. No llores, no te angusties más. No llores, no te angusties más. Amén. Gloria al Señor. Muy buenas noches, mis estimados hermanos, hermanas y amigos que nos están sintonizando en esta maravillosa noche. Una vez más, aquí estamos listos para meditar juntos una vez más en la palabra de Dios, en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Amén. Gloria al Señor. Es aquí donde estaremos meditando, donde estamos meditando siempre los viernes, por supuesto. Estamos en el capítulo 6, su verso 1 en adelante. En esta maravillosa noche vamos a meditar el tema, la gracia estimula a pecar. Ese es el tema que vamos a meditar en esta maravillosa noche. Por supuesto, si la gracia estimula a pecar o no, qué es lo que ha enseñado el apóstol Pablo en los primeros capítulos, pues, ¿verdad?, de la carta a los romanos. Pero no sin antes, mis estimados hermanos, vamos a ir a Dios en una oración. Vamos a orar para poder meditar en la palabra del Señor. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu amor y tu santa misericordia, Padre, por darnos la oportunidad de estar aquí una vez más, Padre Celestial. A través de estos medios de comunicación, Señor, te rogamos bendición para cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos, Padre Celestial, que nos van a sintonizar de manera presente, Padre, como también aquellos que lo harán de manera pregrabada, Señor. Los encomendamos en tus manos, Padre, a cada uno de ellos, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, por tu amor y tu santa misericordia, Padre, y por darnos esta oportunidad, Señor. Te pedimos, Padre, por todos aquellos que están enfermos, que están pasando necesidades, Señor. Los ponemos en tus manos, Padre, que tú seas de bendición, que tú los ayudes, Padre Celestial, en todas sus necesidades. Gracias te damos, Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te rogamos que tú seas alabado, glorificado, Padre Celestial, exaltado, Padre, a través de tu palabra, en el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Vamos entonces, mis estimados hermanos, a leer la palabra de Dios en Romanos, su capítulo 6, su verso 1 al 6. Es ahí donde vamos a meditar en esta maravillosa noche. Por supuesto, el tema va hasta el verso 15, pero vamos a meditar 6 versículos de la palabra de Dios del capítulo 6 de Romanos. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos, su capítulo 6, verso 1 al 6, de esta manera. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido,
a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Gloria al Señor. Entonces, mis estimados hermanos, es interesante estos versículos de las Sagradas Escrituras donde vamos a estar meditando en esta maravillosa noche. El tema es muy interesante porque el tema es una pregunta que el apóstol Pablo hace. ¿La gracia estimula a pecar? Ese es el tema. Y luego entonces él va a argumentar, pues, ¿verdad? O está argumentando ya en los versículos que hemos leído para reforzar, pues, ¿verdad? Lo que es su argumento. Pero la pregunta entonces viene aquí, ¿por qué el apóstol Pablo, ¿verdad? Hace esta pregunta y por qué él trata, ¿verdad? De argumentar, de reforzar, pues, ¿verdad? Sus argumentos. ¿Cuál es el propósito? Bueno, mis estimados hermanos, el propósito es que la carta pues va dirigida, ¿verdad?, a la iglesia, a las iglesias de Cristo que estaban en Roma, donde habían no solamente judíos creyentes, sino también gentiles, y había pues un problema entre gentiles y judíos. Tanto así que los judíos pues ellos seguían creyendo en la ley, y por supuesto también querían, ¿verdad?, que los hermanos gentiles observaran la ley para salvación. Entonces, el apóstol Pablo les escribe esta carta, ¿verdad? Como ya lo hemos visto, o cualquiera pues que haya estudiado, ¿verdad?, esta carta, se da cuenta que el tema principal aquí en esta carta es la salvación. Ese es el tema principal del apóstol Pablo. Y él, pues, en los primeros capítulos habla de la salvación. Entonces, vamos a hacer, pues, aquí, ¿verdad?, un resumen, se podría decir, de lo que el apóstol Pablo ha hablado en los capítulos anteriores para poder entender, pues, este capítulo 6 de Romanos. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, verso 8, dice la palabra, porque por gracia soy salvo por la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Ese es el evangelio del apóstol Pablo. Es el mismo escritor que escribe la carta a los Efesios y les escribe, pues, ¿verdad?, cómo ellos alcanzaron la salvación. Entonces, es el mismo argumento, pero de una manera más amplia que él ha escrito, pues, aquí en la carta a los romanos, primeros 5 capítulos, él trata pues de embarcar a todos, tanto gentiles como judíos, en la salvación. Un resumen de los temas anteriores que hemos visto en estos capítulos anteriores al capítulo 6, se encuentran pues como por ejemplo el tema número 1, la justicia de Dios por la fe en el Evangelio, Romanos capítulo 1, versículo 1 al 17, como está escrito, el justo, dice la palabra, por la fe vivirá. En este caso, hablando pues de la fe en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, todos son pecadores condenados eternamente. Romanos capítulo 1, verso 18 al capítulo 3, verso 20. Pablo deja tanto a gentiles como judíos, personas buenas, morales y perversas, todos quedan en el mismo lugar de condenación. Nadie se salva. Número 3, la justificación es para el creyente en Cristo Jesús, y eso lo podemos ver en Romanos, capítulo 3, verso 21 al 31. Entonces ahí él enfatiza pues la fe en el Señor Jesucristo. Número 4, él enfatiza que la justicia es garantizada por fe. ¿Y por qué por fe? Porque esa es la promesa de Dios hecha a Abraham, y esto no se puede rebatir, pues, ¿verdad? Entonces, esa es la promesa, y su cumplimiento, pues, es a través de la simiente, o sea, a través del Señor Jesucristo. Y para eso, pues, usa el capítulo 4, verso 1 al 25, argumentando, pues, sobre Abraham, David y todos, pues, los que tenían que ver con la promesa. Número 5, es una justicia permanente a través de Cristo para todos creyentes. Entonces, para eso usa Romanos capítulo 5 y su verso 21. Entonces, como nos damos cuenta, pues en estos capítulos anteriores, el apóstol Pablo ha hablado de la fe, ha hablado de la gracia, y que son
el medio, pues, cómo la salvación llega al hombre. ¿Ve? Pues él enfatiza lo que es la fe y la gracia de Dios y no enfatiza la ley por ningún lado. Al contrario, él pone a judíos y a gentiles en el mismo lugar de condenación. Por lo tanto, todos necesitan de la gracia divina de Dios y todos necesitan pues de la fe para poder hacerse de esa gracia. Entonces, es obvio, ¿verdad? Que como sabemos, el apóstol Pablo es también judío, es de creencia pues farisea. Él conoce muy bien la ley, conoce la ley en profundidad y basado en su conocimiento, pues él llega a la conclusión que la salvación es por gracia y es mediante la fe. Entonces, él sabe, pues, ¿verdad?, que está escribiendo no a personas, pues, inútiles en cuanto a la ley. Él sabe que las personas que van a leer su carta son personas como él, conocedores de la ley también, e incluso predicadores de la ley. Entonces, él se asegura, pues, ¿verdad?, que su documento, que su carta, esté, pues, bien elaborada, bien argumentada, contra, él mismo hace, pues, ahí, ¿verdad?, su refutación a las objeciones que él está seguro que los judíos van a hacer. Entonces, como él habla de la gracia y habla de la fe, no enfatiza la ley, no enfatiza las obras humanas, entonces él sabe que las preguntas, ¿verdad?, van a venir y que van a querer refutar pues sus argumentos. Entonces para eso él hace tres objeciones en la cual vamos a entrar en estos momentos, o en la cual entra pues el capítulo 6, en respuesta a los judíos legalistas. Número 1, ¿la gracia estimula a pecar? Eso era una pregunta que casi segura que los judíos pues iban a hacer, e incluso hacían pues con respecto a lo que los apóstoles enseñaban. Número 2, la gracia permite el pecado. Eso lo vemos del capítulo 6, del verso 15 al capítulo 7 y su verso 6. Número 3, ¿es pecado la ley? Capítulo 7, verso 7 al 25. ¿Por qué es interesante identificar los temas? Porque si no identificamos los temas, entonces no vamos a poder entender, pues, ¿verdad?, el orden de la gramática, de la escritura, ¿verdad?, del apóstol Pablo. Pero si entendemos pues el tema, es obvio que podemos entonces ver pues los argumentos que él está usando en el capítulo 6. Entonces, aquí escribimos una reflexión. La gracia estimula a pecar, Romanos capítulo 6, verso 1 al 14. Es como una persona que está muy enferma y que no tiene dónde vivir, anda por las calles y duerme en las calles, pero un rey se compadece y va a buscarlo. Paga para que sea curado de todas sus enfermedades y cuando sana lo lleva a su palacio y comparte su reino con él. Sería ilógico que este hombre venga y le diga al rey que quiere ir otra vez a dormir en las calles y mendigar. Nadie querrá volver a esa vida. Seguro el rey le diría, en ninguna manera. En respuesta a los judíos legalistas, Romanos capítulo 6, verso 1 al 21, Pablo argumenta que la gracia no estimula a pecar y se asegura que sus argumentos sean irrefutables para todo aquel que no entiende que la salvación es por gracia mediante la fe. Y la fe lleva a una vida de santificación, como lo dice la carta del apóstol Pablo a los hebreos, en Hebreos capítulo 11, que sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede agradar a Dios sin fe. Entonces, hay que entender, pues, ¿verdad? O los judíos tenían que entender, pues, había muchos de ellos que no entendían, pues, la gracia y, por supuesto, tampoco entendían la fe. Entonces, por ende, ellos querían, pues, seguir obrando. Entonces, el apóstol Pablo escribe pues estos dos capítulos, se podría decir, el capítulo 6 y el capítulo 7, para reforzar sus argumentos en los primeros capítulos de Romanos. O sea, el argumento en el capítulo 1, que es la justicia de Dios por la fe en el Evangelio. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Número 2, todos son pecadores y bajo condenación eterna. Capítulo 1, verso 18 al 3:20.
Y verso 3:20 al capítulo, al versículo 31, ahí él enfatiza que la justicia es por la fe en Cristo Jesús. Y del 4:1 al 25, él enfatiza que así está, pues ese es el pacto de Dios con Abraham, que el hombre pues iba a ser justificado por la fe. Y por lo tanto es un pacto de Dios que él no va a cambiar. Dios no cambia. Es un pacto que se iba a cumplir a través del Mesías. Y para eso él usa ahora pues el capítulo 4, verso 1 al 25, capítulo 5, verso 1 al 21, él también usa que esta justicia, que es por fe, es una justicia permanente. Porque, como sabemos, ¿verdad? El sacrificio de Cristo Jesús es una vez, dice la palabra, y con una sola ofrenda santificó, dice la palabra del Señor, a todos pues los creyentes. Entonces, ese es el argumento. Ahora él va a reforzar pues lo que es el capítulo 6 y el capítulo 7, sus primeros argumentos, pues la base pues de su argumento, para que no pueda pues quedar dudas en los hermanos que iban a leer esta carta. Entonces, en respuesta a los judíos legalistas, Romanos 6, 21 al 21, él se asegura que su carta pues esté bien reforzada para que no pueda ser refutada y para que los hermanos pues puedan entender y puedan tener confianza y fe pues en la gracia de nuestro Dios a través del Señor Jesucristo. Entonces vamos a pasar ahora a lo que es pues el inciso A de nuestro tema. El argumento judío, pues este era el argumento judío. Yo sé que podemos, tal vez hay más, pero esto es lo que yo pensé. O lo que yo he visto, pues según el apóstol Pablo en lo que ha escrito en los primeros capítulos, dice, número 1, la ley es mejor que la gracia. Eso era lo que los judíos pensaban. Número 2, la ley evita al hombre pecar. Eso era lo que los judíos pensaban, que por la ley el hombre podía evitar el pecado. Número 3, la gracia estimula a pecar. Eso pensaban los judíos de la predicación de los apóstoles. Número 4, la ley debe ser guardada para salvación. Incluso se hizo un concilio, pues, allá en Hechos, capítulo 15, su verso 1 en adelante, podemos ver que ese fue el tema, pues. Entonces, eso lo podemos ver ahí en Hechos, capítulo 15, su verso 1, y Hechos, capítulo 15, y en el verso 5. Eso era lo que los judíos entendían, y ellos querían que todos los creyentes observaran fielmente la ley de Moisés, porque ellos pensaban que la ley era para salvación. Entonces, número 5, también ellos pensaban que los apóstoles enseñaban a pecar. Romanos capítulo 3 y su verso 8, vamos a leer esta escritura, dice la palabra ahí. ¿Y por qué no decir como se nos calumnia? Como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Ahora, ¿quiénes decían esto? Es obvio que eran los judíos. Entonces, ese era pues el argumento judío, y entonces el apóstol Pablo va a darle pues una respuesta contundente a ellos ahora para que ellos puedan entender lo que es pues la gracia y la fe en Dios. Inciso B. La gracia enseña que debemos pecar. Romanos capítulo 6, su verso 1 al 4, dice la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces ahora el apóstol Pablo empieza pues a contestar, ¿verdad? A los judíos. Él mismo se hace la pregunta porque él sabe que esa pregunta va a venir, pues, o ya lo han hecho los judíos. Él conoce muy bien a los judíos, conoce muy bien sus argumentos. Él hace la pregunta y él mismo contesta. Argumento número 1 y refutación de Pablo a los judíos. Número 1. Pablo explica lo que la ley hace en Romanos capítulo 5 y su verso 20, dice la palabra, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase,
mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, el apóstol Pablo concluye, pues, ¿verdad? Lo que es los primeros 5 capítulos, dejando en claro el propósito de la ley. Que el propósito de la ley no era salvar al hombre, sino era para que el hombre se diera cuenta de su estado pecaminoso. Entonces dice la palabra que cuando el hombre pues se dio cuenta, ¿verdad?, de su estado pecaminoso, dice la palabra que la gracia de Dios sobreabundó. O sea, la bondad de Dios, el amor de Dios es más poderosa. Por eso es que dice sobreabundó, porque es la gracia salvadora. Entonces, basado en esa conclusión de los primeros 5 capítulos, el apóstol Pablo ahora entra pues al capítulo 6 y empieza a contrarrefutar, se podría decir, ¿verdad?, al pensamiento judío, que no entendía pues lo que era la gracia y la fe. Número 2, entonces la contestación es, la pregunta es, ¿la gracia enseña a pecar? La contestación es, en ninguna manera. ¿Y por qué razón? Número 3, porque los que hemos muerto al pecado, esta palabra muerto significa pues morir, muerto al pecado. Número 4, amartía, fracaso. ¿Cómo viviremos aún en él? En una vida de fracaso y horror. O sea que lo que el apóstol Pablo está diciendo es que los creyentes en Cristo Jesús hemos muerto al pecado. Ya hemos muerto al pecado. Y en este caso, pecado pues significa fracasar. Llevábamos una vida de fracaso porque el fracaso más grande es estar alejado de la presencia de Dios a causa del pecado. Entonces, si antes llevábamos una vida de fracaso, ya hemos muerto a ese fracaso, ya hemos muerto al pecado. Ahora, si ya hemos muerto pues al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En una vida de fracaso y horror. Esa es la pregunta, pues. Y por eso es que de ninguna manera, dice, pues no hay lugar, no hay modo, no hay forma, no hay ni siquiera pues un espacio, ¿verdad?, que la gracia enseñe pues a pecar. Al contrario, la gracia da fin al pecado. La gracia hace que el hombre muera al pecado. Entonces, ¿cómo viviremos aún en él? Dice la palabra del Señor. Ese es el argumento pues del capítulo 6, verso 1 y 2. El argumento número 1, se podría decir que vemos ahí. La realidad del bautismo. Entonces aquí Pablo explica también en el verso 3 lo que es el bautismo. Dice la palabra en Romanos capítulo 6 y su verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? El argumento número 2. Número 1. ¿O no sabéis? Es una pregunta. ¿Y por qué hace una pregunta? Porque el apóstol Pablo, como judío, como fariseo, como israelita, él conocía muy bien lo que es, pues, los argumentos judíos. Él conocía muy bien el pensamiento judío. Él conocía muy bien la doctrina judía. Y es por eso que él hace una pregunta. ¿O no sabéis? En esta pregunta él está preguntando, pero él está dando a entender que ellos conocen esos principios. Entonces Pablo aquí está usando sus mismos argumentos. Argumentos que el judío conoce muy bien y que no solamente conoce, los enseñaba. Es por eso que el apóstol Pablo pues argumenta del bautismo, porque él conoce que los judíos saben muy bien de lo que Pablo está hablando. Y ese argumento que ellos mismos enseñan es el mismo argumento que el apóstol Pablo agarra para pues dejar en claro, ¿verdad?, que la gracia no estimula
a pecar. No enseña pues que el hombre, que el creyente peque, pues eso no lo enseña la gracia. Tampoco el apóstol Pablo enseñaba. ¿Por qué razón? Porque los mismos judíos tenían conocimiento pues de lo que el apóstol Pablo está enseñando. Número 2, que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. ¿O no sabéis que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Número 3, que hemos sido bautizados en su muerte. Número 4, la palabra bautizo, que viene del griego, significa sumergir, enterrar. Nos lleva a la comunión con Cristo. Número 5, por esa comunión estamos muertos al pecado. Gálatas capítulo 3 y su verso 27. Dice la palabra del Señor aquí en Gálatas capítulo 3 y su verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Eso es lo que significa, lo que implica el bautismo. Es que ya ahora nosotros, o sea, los creyentes, estamos revestidos de Cristo. Eso era lo que el apóstol Pablo estaba pues explicando, o sea que Gálatas lo explica más claro. Lo que el apóstol Pablo está explicando pues a los hermanos en su carta. Entonces, por esa comunión estamos muertos al pecado, porque ya estamos revestidos de Cristo Jesús. El bautismo era una tradición judía de cómo convertían a los gentiles al judaísmo. La limpieza final de la impureza gentil. Pablo usa sus mismos argumentos. Ahora, aquí hay que tener claro, pues, que el bautismo no era en sí algo desconocido, algo nuevo para los judíos. Por ejemplo, ¿verdad? Si lo traemos pues a nuestro contexto, el bautismo, mucha gente pues sabe del bautismo. Y del bautismo cristiano, mucha gente sabe de eso. Y cuando se habla de bautismo, si hablamos de bautismo a una persona común en el tiempo actual, el rápido va a entender que usted le está hablando de Cristo Jesús. El rápido va a entender que usted le está hablando de la fe cristiana. Eso va a ser lo primero que él va a pensar. Pero en esa cultura era diferente. O sea, en ese tiempo, y nos vamos pues a lo que es el contexto histórico de la cultura de ese tiempo, de la creencia de ese tiempo, de lo que circulaba en ese tiempo pues en la mente de las personas, era diferente. Por ejemplo, en el judaísmo se practicaba pues lo que es los ritos de la purificación en las fiestas anuales, como las fiestas de Yom Kippur. También cuando un gentil se convertía al judaísmo, no solamente lo circuncidaban, sino que también hacían que este gentil fuera pues bautizado. Y este bautismo significaba para el gentil el fin de su vida pagana. Y ahora empezaba pues ya una vida como judío. Entonces, por supuesto que los judíos pues entendían muy bien lo que el apóstol Pablo estaba enseñando, que ellos mismos enseñaban eso cuando un gentil se convertía, que cuando se bautizaba era el fin de su vida pagana. Entonces, si ellos enseñaban eso, ¿por qué argumentaban mentira, verdad? Diciendo que el apóstol Pablo y los demás apóstoles enseñaban que la gracia enseña a pecar. Cuando era lo mismo, ellos también enseñaban que aquel que creía pues en Cristo Jesús debía ser bautizado. Es por eso que el apóstol Pablo está usando argumentos que ellos mismos conocen, que ellos mismos enseñaban. Por supuesto, el bautismo del creyente es diferente pues a los ritos judíos, porque estos bautismos que ellos practicaban en los gentiles era para convertirlos al judaísmo. Esa era una clase de bautismo.
Ahora había otra clase de bautismo, por ejemplo, el bautismo de Juan el Bautista, que era bautismo de arrepentimiento nada más. Esa es otra clase de bautismo. Entonces había que identificarse, pues, en dónde ibas a bautizarte, qué era lo que estabas profesando. Porque en ese tiempo, el bautismo cristiano no era el único. Y aparte los gentiles tenían su bautismo también. Allá en Éfeso dice la palabra del Señor, según el contexto histórico, que se bautizaban en nombre de diferentes deidades, de diferentes dioses. Y es por eso que el apóstol Pablo escribe en su carta a los Éfesos, un solo Señor, un solo bautismo. Si ya se bautizaron, pues ya se identificaron con Jesús, ya no tienen que bautizarse en nombre de otras deidades, ya no tienen que bautizarse en nombre de otros señores. Es similar el argumento del apóstol Pablo, pero por supuesto, él usa el contexto de los Éfesos, porque la carta va dirigida a ellos. Pero en este caso, como la carta va dirigida no solamente a gentiles, sino también a judíos que enseñan el judaísmo, Pablo está usando también su mismo contexto en cuanto al rito de la purificación, que ellos mismos enseñaban que cuando alguien pues se convertía al judaísmo, renunciaba a su vida pagana y empezaba una vida pues de acuerdo al judaísmo. Era lo mismo aquí en el Evangelio del Señor Jesucristo. El declarar, pues, ser creyente en Jesús, el ser bautizado, no era para seguir pecando. Eso era una mentira, era una falacia. Y Pablo aquí está sacando a la luz la falacia que los judíos habían construido, como algunos apologistas dicen, ¿verdad? Un muñeco de paja en contra de lo que el apóstol Pablo enseñaba. Entonces él deja aquí ya en claro, evidenciado, pues, ¿verdad? Y por supuesto los judíos que leyeron esta carta, ellos pues entendieron el argumento del apóstol Pablo. Entonces es así como vemos pues lo que es el argumento. Número 2, Pablo pues usa su mismo argumento para demostrarles que la gracia, que el evangelio, que el apóstol Pablo predica basado en la fe y en la gracia de Dios, no estimula a pecar, no enseña que el hombre siga pecando. Esa es una mentira. Era una falacia para desacreditar lo que el apóstol Pablo enseñaba. Por eso que usa pues estos capítulos, este capítulo 6, estos versos en cuanto al bautismo, dando a entender que qué es lo que significa y que en ninguna manera pues ellos enseñan o esta doctrina enseña pues que el hombre siga pecando. Eso era una mentira y él lo deja claro pues a través de estos versículos. Número 3, vamos a concluir. Andar en vida nueva, Romanos 6:4. Ahora él dice, ¿verdad? Que el bautismo es para eso, para que andemos en una vida nueva. Este es el argumento número 3. Entonces, si es una vida nueva, ¿a quién se le ocurre pues decir, verdad, que el hombre siga pecando? Entonces, ¿dónde está la vida nueva ahí? Es por eso que él es contundente este verso 4 en cuanto al pensamiento, a la mente judía de ese tiempo, que no entendía pues lo que era la salvación, la predicación del evangelio que Pablo pues enseñaba. Entonces, número 1, porque somos sepultados juntamente con él para muerte. O sea, ya no es la misma vida que tenemos. ¿Por qué razón? Dice la palabra en Romanos capítulo 6, verso 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Como decía anteriormente, esto era algo que ellos pues conocían, sabían, y por lo tanto decir que era lo contrario era una mentira. Entonces, por eso que él usa pues este argumento de la sepultura en el bautismo, dando a entender lo que significa que ya es el fin de una vida pues, y que empieza una vida nueva. Y si empieza una vida nueva, por supuesto, no está mandando al hombre a pecar por ningún lado, no se encuentra eso ahí. Número 2, sepultados, sudapto, que viene después del término griego, que significa enterrados con él por el bautismo. El énfasis es pues en Jesús, que ya el hombre pues, ¿verdad? Ha sido enterrado.
por el bautismo, dice la palabra, en Cristo Jesús. El número 3, ponemos nuestra fe en la muerte expiatoria de Cristo. O sea, cuando alguien se bautiza, no se va a bautizar sin conocimiento. Es alguien que se le ha predicado el Evangelio. Es alguien que ha creído en el Evangelio. Por eso allá en Marcos, capítulo 16 y su verso 16, dice la palabra, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, porque es que no se puede alguien bautizar si no cree. Tiene que creer, tiene que tener pues un conocimiento de lo que es pues el Evangelio, de lo que es Cristo Jesús. Tiene que creer en Jesús. Esa es la predicación del apóstol Pedro ahí en Hechos capítulo 2. Él empieza predicando que que los judíos mataron a Jesús, que Jesús resucitó. Por lo tanto, ellos entendieron pues de qué se trataba la predicación. Entonces, esto nos lleva pues a poner nuestra fe en la muerte expiatoria de Cristo Jesús. Número 4, ¿dónde son perdonados nuestros pecados? Entonces, ahí son perdonados nuestros pecados. Y si ya nuestros pecados son perdonados, entonces damos a entender que empezamos, mis estimados hermanos y amigos, una vida nueva. Este era entonces, ¿verdad? Un argumento, pues, que el apóstol Pablo escribe, pues, en cuanto al conocimiento que los hermanos tenían, a los judíos, por supuesto, que ya de eso se trataba la gracia, de eso se trataba la fe en el Señor Jesucristo, y por eso es que ellos se bautizaban, dando a entender que ya sus pecados eran perdonados. Eso es lo que hace la fe, y eso es lo que hace la gracia. Perdona nuestros pecados. Por eso hay que tener fe en Jesús, porque no se puede perdonar los pecados de alguien que no cree en Jesús. Entonces, eso es lo que hace la gracia y eso es lo que hace la fe. Perdonar, pues, los pecados del creyente. Por lo tanto, ya los judíos y los hermanos gentiles que estaban en Roma ya habían creído. Número 5. Queda muerto y sepultado nuestro yo. Por eso dice la palabra, fuimos sepultados, Romanos capítulo 6, verso 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Entonces queda sepultado, queda enterrado. No solamente muere pues nuestro yo, ¿verdad? Con Cristo, allá en la cruz. Pero Cristo no se quedó en la cruz. Dice la palabra que Cristo fue sepultado. Entonces también nosotros somos sepultados. Ahí queda enterrado nuestro yo, ¿verdad? Nuestros pecados, entonces dice la palabra, son perdonados. Y Gálatas capítulo 2, verso 20 dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Haciendo pues el apóstol Pablo un énfasis, pues, ¿verdad? De lo que él creía, de su fe en Cristo Jesús. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo dice pues en Romanos que queda sepultado. Dice la palabra, pues somos sepultados juntamente con él, con Cristo, juntamente con él, con Cristo para muerte. Ahí es donde pues enterramos nuestro yo. Número 6, por el bautismo. Ahora, como dijimos, esta palabra significa pues sumergir, hundir, zambullir. Por supuesto, se refiere a un lugar pues donde hay mucha agua, ¿verdad? Eso es lo que significa. Pero antes del bautismo, la palabra pues, ¿verdad? Manda un arrepentimiento. Entonces, eso está claro, eso es lo que ellos enseñaban. El hombre tenía que arrepentirse. Y ahora este arrepentimiento significa cambiar la mente, o sea, un cambio de mente.
Y este cambio de mente tiene que ver con el aborrecimiento al pecado. Eso es lo que conllevaba, pues, lo que es el bautismo. Entonces, cuando Pablo ahí habla del bautismo, en el contexto mental, pues, judío, ellos entienden muy bien, porque eso era lo que ellos reclamaban, pues, también de los gentiles que se convertían al judaísmo, que renunciaran a su vida pagana. Pero el bautismo, pues, de la fe profesada en Jesús, no solamente es bautizarse por querer bautizarse. La misma palabra ahí enseña en Hechos 2:38 y Mateo capítulo 3, verso 2, haciendo un énfasis, pues, a lo que es el bautismo de Juan, que no es, por supuesto, el mismo bautismo, pero en ese bautismo también se requería arrepentimiento, o sea, un cambio de vida. Y en Hechos 2:38 el apóstol Pedro usa lo mismo, dice arrepentidos. O sea, no se va a bautizar por querer bautizar, no dice arrepentidos, cambien su mente, cambien su forma de pensar, su forma de ver las cosas. Eso significa un aborrecimiento al pecado. Entonces, si eso es lo que implica el bautismo, ¿cómo es posible, pues, que ellos piensen, verdad? O es irrefutable, pues, ya lo que el apóstol Pablo ha plantado en los primeros 5 capítulos de Romanos. Es irrefutable, construyendo, pues, mentiras, enseñando que el apóstol Pablo y los demás apóstoles enseñan a pecar, que la fe y la gracia llevan al hombre a pecar. Eso es una mentira. Eso es no entender el evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice ahí en Romanos capítulo 3, verso 8, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Eso, los que piensan así desde el apóstol Pablo aún no han entendido el evangelio. Y si no han entendido el evangelio, entonces el resultado es que se bautizaron por querer bautizarse. O sea, solamente se mojaron, no tuvieron fe en el evangelio, no entendieron el evangelio, no entendieron el llamamiento. Por lo tanto, si eso es lo que piensan, están en condenación. Pero en sí, el bautismo, eso es lo que implica. Ahí si leemos Hechos, capítulo 2, verso 38, dice la palabra, el apóstol Pedro no solamente habla de bautismo, primeramente les predica pues a Jesús, ellos tienen que creer, tienen que conocer quién es Jesús, tienen que reconocer que ellos lo mataron, tienen que reconocer que lo colgaron en la cruz, tienen que reconocer que verdaderamente ha resucitado, y ahora lo que había acontecido ahí, que era el Espíritu Santo que habían venido sobre ellos, era el poder de Dios. Entonces, ¿qué quedaba? ¿Qué les quedaba? Arrepentirse. Y luego, bautizarse, dice la palabra. Ahora, esto, por supuesto, fue un insulto para los judíos. Porque el bautismo, para convertirse al judaísmo, solamente se lo aplicaban a los gentiles, no a los judíos entre sí. Los judíos entre sí no se bautizaban para eso. Entonces ahora, cuando el apóstol les habla a ellos del bautismo, esto fue un insulto para ellos, dándoles a entender que ellos no tenían parte, pues, en el reino de Dios. Ya el Mesías había venido y ahora ellos tenían que creer en el evangelio, pero eso incluía un compromiso. Número 1, arrepentirse. Y número 2, había que bautizarse. Y luego dicen el nombre de Jesús, o sea, bajo la autoridad de Jesús. Entonces, ¿cómo es posible, pues, verdad, construir un argumento y decir que la gracia y la fe enseñan al hombre a pecar? Eso era totalmente una mentira que el apóstol Pablo entonces deja completamente destruida, pues, ¿verdad? Refutada, se podría decir, en cuanto al capítulo 6 de Romanos. En este caso estamos, pues, en el verso 4. Por el bautismo, entonces, ¿qué significa sumergir, hundir? Pero que antes de ese proceso, el hombre, pues, ha escuchado el evangelio, ha creído en el evangelio, y por lo tanto hace pública su fe, pero antes de eso, el hombre se arrepiente, cambia su forma de pensar, aborrece el pecado y por eso va al bautismo, dando a entender que ha muerto, pues, al pecado, queda sepultado, dice la palabra, y sale para una vida nueva. Y como dice el apóstol Pedro ahí en Hechos 2:38, para que vuestros pecados, dice la palabra, sean perdonados, o sea, sean quitados, poniendo su fe pues en Jesús, porque de lo contrario no es un compromiso la fe. Entonces ahí es donde el judío hace válida su fe. También debemos entender que en ese preciso momento, el día del Pentecostés, el apóstol Pedro está predicando con una mente judía.
Él está pensando solamente en judíos, que solamente, en su mente, él piensa que solamente los judíos son llamados, judíos de la diáspora. Entonces, cuando vemos ahí en Hechos 2:39, cuando él dice para todos a cuantos estén lejos, a cuanto Dios llamare, no se está refiriendo a los judíos, a los gentiles, sino se está refiriendo a los judíos. Y es por eso que antes que él vaya a la casa de Cornelio, Dios tiene que mostrarle pues una visión para que él pueda entender lo que es el evangelio. Pero no fue el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue mandado directamente a los gentiles. Entonces él tenía ya pues un conocimiento amplio pues de lo que era la fe y la gracia para salvación y que no conlleva, no enseña pues al hombre a pecar. Pero sin embargo, como se está refiriendo a judíos, es obvio pues que ellos entienden que el bautismo exige un cambio de mente, un cambio de vida. Primera de Pedro capítulo 3, verso 21, también habla de eso. Entonces, confesamos su nombre también, dice la palabra, y llegamos a ser seguidor de él. Mateo capítulo 28 y su verso 19. Dice, id y haced discípulos. La palabra discípulo significa pues seguidor de Jesús. Entonces, un seguidor de Jesús es obvio que es alguien que no va a enseñar a la gente a pecar. Pero eso es lo que conlleva pues el bautismo. Y en Hechos capítulo 8, verso 16, también vemos que ya los de Samaria habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ya eran seguidores de Jesús. Entonces, nuestros pecados son perdonados. Hechos capítulo 2, verso 38. Cuando confiamos pues y creemos verdaderamente con una fe viva pues puesta pues en Jesús, nuestros pecados son perdonados. Y cuando nuestros pecados son perdonados, dice la palabra que tenemos comunión total con Cristo. Primera de Corintios capítulo 12 y su verso 13. Dice la palabra que somos bautizados por un solo espíritu, todos los creyentes en Cristo Jesús. Por ende, tenemos ahora comunión con Cristo Jesús. O sea que tenemos comunión con Él en su muerte. Morimos. Somos sepultados. Tenemos comunión con Él también en la sepultura y tenemos comunión con Él en la resurrección y por lo tanto ahora tenemos también el Espíritu de Dios morando en nosotros porque hemos sido bautizados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, somos completamente, pues ya, ¿verdad? Pueblo de Dios. Eso es lo que nos lleva, pues, lo que es el bautismo. Y si es pueblo de Dios, pues es obvio que Dios no enseña, pues, que el hombre vaya a pecar. Entonces, el apóstol Pablo usa estos argumentos para poder sentar, pues, los primeros 5 capítulos, se podría decir, de Romanos, de la carta a los romanos. Bueno, vamos a concluir. Ya no somos siervos del pecado. Este es el siguiente argumento del apóstol Pablo. Ya no somos siervos del pecado. Es el argumento número 4. Y pues nosotros vamos a concluir esta meditación aquí. Número 1, ¿por qué? Dice la palabra en Romanos capítulo 6 y su verso 5 al 6. Dice la palabra del Señor de esta manera. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así como el apóstol Pablo sigue, pues, ¿verdad?, su argumentación. Y lo va a llevar hasta el verso 14, y luego entra en otra argumentación también que ya es hasta el verso 21, pero es obvio que no se puede pues meditar todo, ¿verdad?, de un solo, pero si Dios lo permite continuaremos pues meditando lo que es el tema pues de la gracia. ¿Qué es lo que es la gracia? La gracia nos invita a pecar, no da permiso a pecar, no manda a pecar. No vamos a decir que no pecamos, pecamos. Pecamos porque somos pecadores, somos personas humanas, pero eso no quiere decir que sea la doctrina que nosotros aprendemos de Dios. Eso no quiere decir que es el llamamiento a lo que Dios nos ha llamado. No, esos son errores humanos.
Pero eso no quiere decir, pues, que eso sea la enseñanza del Evangelio. Entonces, la enseñanza del Evangelio, como el tema en Romanos es la salvación, el apóstol Pablo argumenta, pues, ¿verdad? Cómo es la salvación universal. Y luego eh, contesta, pues, lo que es tres objeciones que los mismos judíos iban a hacer para que él pueda, pues, dejar, ¿verdad? Eh, bien reforzado y irrefutablemente, ¿verdad? Sus argumentos en cuanto a la salvación y lo que es la gracia y lo que es la fe. Número uno, el efecto se basa en la muerte y la resurrección de Cristo para una nueva vida. Ese es el argumento. Esa es la base, pues. Eso es donde circula, pues, el argumento del apóstol Pablo. Se basa en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Cristo Jesús. Ahora, para una vida nueva, dice la palabra del Señor. Número dos, comunión en su muerte y resurrección. Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Entonces, por eso se bautizaron, porque dando a entender que ya fueron pues muertos, que ahora son sepultados con Cristo, pero al mismo tiempo resucitan. Y resucitan no para ir a pecar, sino para una vida nueva. Esa es la invitación. Esa es la invitación de la gracia de Dios, por medio de la fe. Sin fe no se puede pues, llegar a esa conclusión. Sin fe no se puede ver pues la gracia redentora, la fe, lo que conlleva la fe, ¿verdad? No se puede entender eso. Y es posible que muchos hermanos pues no lo entendían. Pero eso no quiere decir que no se pueda entender. Por eso es que el apóstol escribe su carta para que el creyente pues llegue a entender qué significa, ¿verdad? Ser parte del pueblo de Dios. ¿Qué significa recibir la gracia por la fe? El número dos, comunión en su muerte y resurrección. Romanos 6:5. El número tres, fuimos crucificados con él a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos capítulo 6 y su verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Allá con Cristo, cuando Cristo fue crucificado, dice la palabra, si nosotros creemos, pues tenemos fe en Jesús, dice la palabra que también somos crucificados con él. Por eso necesitamos de un Salvador, por eso es por gracia, porque a eso mandó Dios a su Hijo, a dar su vida. Él lo dio para que Él diera su vida por todos los creyentes. O sea, nadie puede salvarse a sí mismo. Yo no puedo crucificarme, como dijo un comentarista, yo no puedo crucificarme yo solo y clavarme los clavos yo solo en la cruz. Eso es imposible. Necesito de la gracia de Cristo Jesús. Necesito que Él sea mi Salvador. Pero cuando yo creo verdaderamente en Él, dice la palabra, que esa fe hace que yo muera también con Cristo. Esa fe hace que yo vaya, pues, ¿verdad?, a ser sepultado juntamente con Cristo a través del bautismo, y esa fe hace que yo entonces resucite también juntamente con Cristo, dice la palabra del Señor. Entonces, comunión en su muerte, comunión en su resurrección. Fuimos crucificados con Él a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, Romanos Gálatas capítulo 2, verso 20, dice que con Cristo estamos pues juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros, sino vive Cristo en nosotros. Entonces, ¿Cristo pecó? La palabra dice que no. Ahora, Cristo vive en cada creyente. Y también lo dice Efesios capítulo 4, verso 22. Voy a leer este versículo en Efesios 4, 22. Dice la palabra: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, como creyente, pues hay que entender el llamamiento, ¿eh? Esa es la meta. Hay que despojarse del viejo hombre. Hay que dejar el viejo hombre.
Los hermanos todavía no habían pues llegado, todavía no habían podido pues, ¿verdad?, poner en práctica todo eso de una manera contundente, pero ese es el llamado. De igual manera, los hermanos en Roma, ellos tenían problemas pues. Por eso es que había ahí divisiones, por eso es que había ahí desprecios, odio, racismo, envidias. Todo eso es producto pues de que nosotros no hemos entendido completamente el llamado de Dios. Pero el llamado de Dios no nos invita a nosotros a pecar, no nos manda a nosotros a pecar, sino es un llamado a una vida nueva. Y es por eso que nos bautizamos. Y cuando subimos pues del agua estamos dando a entender que hemos dejado la vida vieja y empezamos una vida nueva. Ese es el propósito, esa es la fe verdadera. Y eso conlleva la fe puesta en la gracia de Dios. Entonces, en Colosenses capítulo 3, verso 9, también nos habla que hay que dejar pues el pecado, dice la palabra del Señor, hay que despojarse del pecado. Esa es la invitación pues de la gracia, eso es lo que la gracia quiere pues de cada creyente, dice la palabra ahí en Colosenses 3, 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos. Fíjense que el apóstol Pablo, él seguía pues este entendimiento. Por eso es que Pablo dice en Gálatas 2:20, y él no lo dice por querer decir, no es pues solamente de labios, sino es una realidad en la vida del apóstol Pablo. Él dice claramente, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Eso es la verdad. Entonces ahora él quiere, pues, ¿verdad?, que los hermanos puedan también tener esa mentalidad de una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que enseña la fe, eso es lo que enseña la gracia. La gracia, por supuesto, no enseña a pecar. Ese es el punto ahí en este capítulo 6, que por supuesto vamos a continuar viendo, si Dios así lo permite, en los próximos programas. Es un capítulo muy interesante. Además son 2 capítulos, viene el capítulo 7 también. Son preguntas y respuestas que él mismo da ahí. Son preguntas que él mismo hace y son respuestas que él mismo contesta. Con la mira, pues, ¿verdad?, de que los hermanos que van a leer la carta, pues, puedan entender y no tengan manera, pues, de cómo refutar los argumentos del apóstol Pablo. Número 4 dice, nuestro cuerpo de pecado ha sido destruido. Ya murió. Por ejemplo, cuando Jesús resucitó, dice la palabra que resucitó de una manera transformada. Entonces, los judíos también entendían esto. Ellos entendían esto. Dice pues que históricamente las creencias pues de ese tiempo, ¿verdad?, los gentiles creían que cuando ellos morían, de inmediatamente resucitaban e iban a vivir con el Dios el cual ellos creían. Por supuesto, esto eran creencias paganas. Y esto los judíos lo conocían porque ellos vivían también entre paganos. Entonces, pero esto es una realidad en Jesús. En Jesús, cuando nosotros morimos, dice la palabra, que resucitamos. O sea, empezamos una vida nueva. Con Cristo Jesús. Entonces, si empezamos una vida nueva con Cristo Jesús, es obvio que ya hemos muerto a la vida vieja y empezamos pues una vida nueva. Por eso dice, nuestro cuerpo de pecado ha sido destruido. Ahora, como ya resucitamos, traemos pues ahora las vestiduras de Cristo Jesús. Ya resucitamos con Cristo Jesús. Esto es una realidad. Y esto es lo que debemos entender en cuanto a lo que es pues la gracia y la fe. Esto es lo que debemos entender de lo que es pues la gracia. Esto es lo que debieron entender los hermanos, ¿verdad?, para dejar de estar confundidos y pensar pues que lo que los apóstoles enseñaban es ir a pecar. Incluso en el tiempo actual hay personas que siguen pensando igual. Cuando alguien dice pues que la salvación es por gracia, que es mediante la fe, entonces ellos piensan que pueden seguir pecando, pero eso no es la enseñanza. Aquí el apóstol Pablo, si entendemos pues el tema, él claramente está dando argumentos aquí, que la gracia por ningún lado, e incluso el uso del bautismo para dejar claramente, ¿verdad?, establecido lo que es la gracia y lo que es la fe.
en el Evangelio del Señor Jesucristo, que no enseña pues lo que los hermanos en ese tiempo, y por supuesto algunos también pueden entender en el tiempo actual, que enseñan pues que, o creen pues, ¿verdad? Que es lo que se enseña. Pecar no, dice la palabra, en ninguna manera. Si entendemos pues lo que es la fe verdadera, pues, ¿verdad? En Jesús, es obvio que eso nos va a llevar a una nueva vida, no a un bautismo pues así, por querer bautizarse, no, sino es algo pues real, una fe verdadera puesta en Cristo Jesús. Es obvio que esto va a llevar a una nueva forma de pensar y a una nueva forma de vivir. O ese es el reto también que Dios nos hace, pues es lo que Dios espera de cada uno de los creyentes. Número 5, a fin de que vamos más al pecado. Para eso nos bautizamos. Para eso enterramos el viejo hombre, dice la palabra, a fin de que no sirvamos más al pecado. Antes de ese acto, antes, ¿verdad?, de creer en Jesús, antes de eso, llevaban pues una vida, dice la palabra, de pecado, o sea, sirviendo al pecado. Pero ahora que ya creímos en Jesús, que ya fuimos bautizados, que ya estamos perseverando, no para servir al pecado, no es para eso, dice la palabra ahí en el verso 6 de Romanos, dice la palabra, el cuerpo ha sido destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Wow, qué duro fue esto también para los hermanos de ese tiempo, por supuesto, para nosotros también, porque en verdad, hermanos, estos hermanos estaban pues practicando el pecado, con odio, con envidia, con rencores, con todo lo que estaba aconteciendo ahí en esas iglesias. Eso era pecado. Y la palabra nos hace un reto, no perseverar, pues no servir al pecado, no prestarse, pues, ¿verdad?, para servir al pecado. Aunque el pecado siempre va a estar ahí, siempre va a estar ahí viendo, pues, ¿verdad?, cómo llamar nuestra atención. Nosotros tenemos que aprender, dice la palabra, a no servir más al pecado, sino ahora, dice la palabra, después de haber profesado esta fe tan gloriosa y poderosa, ahora debemos servir a Dios. Entonces, como conclusión de estos primeros 6 versículos, la gracia no manda a pecar. Al contrario, nos salva del pecado y nos exige no servir más al pecado, según Romanos capítulo 6, verso 6, no servir más al pecado, sino vivir para Dios. O sea, en pocas palabras, servir ahora, llevar una vida de servicio a Dios y no al pecado. Amén. Gloria al Señor. Esta ha sido entonces, mis amados hermanos, la meditación de hoy, basada en Romanos capítulo 6, verso 1 al 6. El tema es: la gracia nos estimula a pecar. Ese es el tema. Entonces, lo que vimos pues fueron argumentos que el apóstol Pablo escribió en respuesta a los judíos de ese tiempo, que eran pues los que calumniaban y levantaban pues falsas mentiras, pues se podría decir, falsos testimonios en cuanto a lo que el apóstol Pablo y los demás apóstoles enseñaban pues de lo que es el evangelio de Cristo Jesús. Entonces él deja claro aquí, a través de estos versículos, donde vamos ahorita, pues la conclusión, que la gracia en ninguna manera enseña a pecar o invita al hombre a pecar o lo impulsa a pecar, no. Al contrario, la gracia nos libra, nos salva de la vida pecaminosa y nos exige no servir más al pecado, sino vivir, dice la palabra, para Dios. Así que ese es el tema. Y si Dios así lo permite, pues continuaremos, mis estimados hermanos, con una próxima presentación la próxima semana, si Dios así lo quiere, ya que si no es por Dios, pues no podemos hacer nada. Todo lo que hacemos, lo hacemos pues porque Él nos da esa oportunidad. Entonces, vamos a quedarnos hasta aquí la noche de hoy. No sin antes, vamos pues a finalizar escuchando un himno más para cerrar nuestra transmisión en esta maravillosa noche.
Pero vamos a ir a Dios también en una oración. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu amor y tu santa misericordia, Padre Celestial, por darnos la oportunidad de estar aquí presentes una vez más a través de estos medios de comunicación. Señor, te damos la gracia por cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos, Padre, que nos sintonizaron y aquellos que lo harán de manera pregrabada, Señor. Te rogamos que los bendigas, Padre Celestial, que los ayudes, Padre, en todas sus necesidades, Padre Celestial. Y también te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque es maravillosa, porque es gloriosa, porque nos enseña la verdad de tu doctrina, Padre Celestial. Por lo tanto, te rogamos que nos ayudes también a seguir, Padre Celestial, el propósito de lo que es, Padre Celestial, nuestro llamamiento a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos en el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Amén. Así que mis estimados hermanos, que tengan feliz noche y nos sintonizamos hasta la próxima. Amén. Gloria a Dios. No llores, no llores, no te angusties más. Ya no llores más. Pues Dios a tu lado está. Tu lado Dios está. No llores, no llores, no te angusties más. Y cuando vengan pruebas, no llores, no llores. Cuando tus sueños y esperanzas no estén ya, oh no. Y cuando vengan problemas y tantas penas que no puedas más, solo mira al cielo, pues hay un Dios que está junto a ti. Yeah. Ya no llores más, pues Dios a tu lado está. Tu lado Dios está. No llores, no te angusties más. Y cuando hay divisiones y tus amigos y amados te dejen y tú sufres tanto que ya no sabes lo que vas a hacer, oh no. Pero aún si te preguntas si hay alguien pensando en ti, yo te aseguro que hay un Dios que está junto a ti. Ya no llores más, pues Dios a tu lado está. Tu lado Dios está. No llores, no te angusties.